Olvida todo lo que crees saber sobre el libro de los muertos. Olvida a los arqueólogos que caen muertos, a los sarcófagos que se abren por sí solos, y a las maldiciones que persiguen a los vivos. Todas esas historias, todos esos mitos, que han cimentado su lugar en la cultura popular, desde el cine de Hollywood hasta los cómics, nos han vendido una idea equivocada durante más de un siglo. Nos han hecho creer que este texto sagrado era un simple grimorio de hechizos oscuros, un arma para la ultratumba, una amenaza envuelta en la oscuridad. Pero la realidad, y créeme, es mucho más fascinante y mucho más humana. El libro de los muertos no era una maldición para los vivos, sino una guía de salvación, una brújula espiritual para el alma. Para entender la magnitud de esta distorsión, tenemos que retroceder en el tiempo. La historia moderna de las maldiciones de la momia realmente explotó en el año 1922, con el descubrimiento de la tumba de Tutankamón por Howard Carter. Cuando Lord Carnarvon, el patrocinador de la expedición, murió poco después del hallazgo, la prensa mundial se desató. Los periódicos, hambrientos de historias sensacionalistas, vincularon su muerte a una supuesta maldición escrita en la tumba. Ignoraron por completo que Carnarvon ya estaba enfermo y que la tumba no contenía ninguna inscripción de ese tipo. Pero el mito ya había echado raíces. Y de la tumba de un rey, la idea se extendió a todo el antiguo Egipto, y en el centro de ese mito, quedó atrapado el libro de los muertos. Imagina, por un segundo, la cosmovisión de un antiguo egipcio. La muerte no era un final, sino una transición. Un viaje increíblemente peligroso. El alma, o Bea, necesitaba reunirse con el cuerpo, el Ka, y navegar por los oscuros y terroríficos reinos del inframundo. Un mundo lleno de demonios, de obstáculos sobrenaturales, de puertas custodiadas por seres monstruosos que solo se abrirían si conocía su nombre secreto. No había margen de error. Una equivocación, y tu alma podría ser consumida para siempre. Ahora, imagina que tienes un manual. Un manual detallado, escrito por los sacerdotes más sabios, que te dice exactamente qué decir, a quién sobornar, y dónde esconderte para sortear cada uno de esos obstáculos. Un libro que te proporciona las palabras de poder, los encantamientos correctos, las posturas y los rituales para que puedas avanzar. Eso es, en esencia, el libro de los muertos. No era un texto para infundir miedo, sino para ofrecer esperanza. Era una herramienta, una colección de hechizos y oraciones que el difunto podía llevar consigo a la tumba, inscritas en los muros, en su sarcófago, o más comúnmente, en un papiro enrollado y colocado junto a su cuerpo. El nombre original egipcio de este texto es mucho más revelador: el libro para salir al día. Piénsalo bien. Salir al día. Es una metáfora preciosa para el renacimiento, para la ascensión del alma del difunto desde la oscuridad de la tumba a la luz eterna del sol, el paraíso de los campos de Aru. No es un texto sobre el fin, sino sobre un nuevo comienzo. Un manual de instrucciones para alcanzar la inmortalidad y la resurrección. Un manual que no estaba diseñado para maldecir a los vivos, sino para bendecir a los muertos con la promesa de la vida eterna. Aquí, en este vídeo, no vamos a hablar de maldiciones. Vamos a hablar de ese viaje. Vamos a desenterrar, página por página, la verdadera historia detrás del texto más influyente y subestimado de la historia antigua. No es un libro sobre el fin, sino sobre un nuevo comienzo. Un manual para la inmortalidad. Si quieres saber qué hay más allá del mito y por qué este texto es una de las mayores joyas de la humanidad, quédate. Y si lo que descubres aquí te hace ver este antiguo texto bajo una luz completamente nueva, considera suscribirte y activar la campanita, para que no te pierdas el resto de este viaje. La primera trampa conceptual en la que caemos al hablar del libro de los muertos es la de la palabra libro. Nos imaginamos un tomo encuadernado, con un principio, un final y un índice. Pero la realidad es que no existía un libro de los muertos estándar, impreso y uniforme. Era más bien una biblioteca de ideas, una colección de textos sagrados, fórmulas, oraciones e ilustraciones que se personalizaban para cada individuo. Piensa en ello como una especie de kit de supervivencia espiritual. Cada persona podía encargar la copia de los capítulos que consideraba más relevantes para su viaje. Esta personalización era crucial. La riqueza de una familia, su estatus social y su conocimiento de los rituales, determinaban qué tan extenso y lujoso sería su libro. Un faraón o un alto sacerdote podría tener un papiro enorme, de decenas de metros de largo, con hermosas ilustraciones en color que representaban cada etapa del viaje del alma. Un hombre de menor rango, sin embargo, podría tener un texto más corto,
tal vez solo los hechizos esenciales que garantizaban la supervivencia del corazón y la libertad de movimiento en el más allá. En lugar de un libro, era más bien un viaje. El viaje del alma, conocido como el juicio de Osiris, era el evento más importante después de la muerte. Era el momento en que el corazón, el asiento de la conciencia y la moralidad, era pesado en una balanza contra la pluma de Maat, la diosa de la verdad, el orden y la justicia. Este ritual era el clímax de la vida de una persona y, por supuesto, el punto central de la mayoría de los libros de los muertos. El objetivo no era solo superar este juicio, sino también demostrar que eras digno de la vida eterna. El libro de los muertos, por lo tanto, no era solo una guía de viaje, era también una preparación moral. Los egipcios no solo se preparaban para los obstáculos mágicos, sino también para el desafío ético y espiritual. El capítulo 125, uno de los más famosos, contiene la llamada confesión negativa. En lugar de confesar sus pecados, el difunto declaraba las malas acciones que no había cometido. Frases como no he robado, no he matado, no he mentido, eran recitadas para demostrar la pureza de su corazón. Cada hechizo, cada fórmula, cada ilustración, estaba diseñada para una etapa específica de este viaje. Había hechizos para que el alma pudiera beber agua de un arroyo celestial, para que no le fuera robada la memoria, para transformarse en un ave sagrada o para comunicarse con los dioses. Todos estos elementos estaban cuidadosamente seleccionados para garantizar el éxito del viaje del difunto. Cuando veas un papiro del libro de los muertos en un museo, no veas solo un objeto arqueológico. Mira más de cerca. Verás un testimonio personal de la fe de un individuo. Verás las ilustraciones que representan su viaje, los nombres de los dioses a los que apelaba, y los hechizos que consideraba cruciales para su propia salvación. Es un mapa del alma, hecho a mano y único para esa persona. Es la historia de su esperanza de inmortalidad. Si el libro de los muertos no es realmente un libro, entonces, ¿cómo lo llamaban los propios egipcios? Su nombre original, en jeroglíficos, era algo mucho más evocador y menos sensacionalista. Lo conocían como el libro de la salida al día o, en su forma más completa, el libro de la salida al día del espíritu. Esta es una revelación fundamental, porque cambia nuestra percepción de un texto funerario a una guía de resurrección. El concepto de salir al día encapsulaba el destino final del alma. No se trataba de quedarse para siempre en la tumba, en la oscuridad, sino de ascender, de emerger de la noche eterna. Este día no era simplemente el amanecer terrenal, era la luz de la vida después de la muerte, el sol de la eternidad. Era el viaje del alma desde su confinamiento en el sarcófago, a través de los peligros del inframundo, hasta unirse con el dios Sol Ra en su barca solar, para navegar con él por los cielos. Era la promesa de que el espíritu del difunto se convertiría en un ser de luz, capaz de moverse libremente entre los reinos de los vivos y los muertos. Esta idea del renacimiento era central en la cosmovisión egipcia. Todo en la naturaleza, desde el sol que salía y se ponía cada día, hasta la inundación del Nilo que traía nueva vida a la tierra, era un ciclo de muerte y renacimiento. Los egipcios veían en este ciclo una metáfora del viaje del alma. Al igual que el dios Ra descendía al inframundo cada noche para luchar contra las fuerzas del caos, el alma del difunto también se enfrentaba a la oscuridad antes de poder emerger, transformada y victoriosa, a la luz del nuevo día. El libro de la salida al día era la clave para lograr esta transformación. No era una mera colección de textos. Era un manual de poder. Cada capítulo era un hechizo o una fórmula mágica, Ru, que permitía al difunto superar un obstáculo específico en el más allá. Por ejemplo, había fórmulas para proteger el cuerpo de la descomposición, para que el alma pudiera recordar su nombre, para poder alimentarse en el inframundo, y para que el corazón no hablara en su contra durante el juicio. Estos hechizos no eran peticiones, eran afirmaciones de poder. El difunto no rogaba a los dioses, sino que les recordaba sus propias reglas, y reclamaba su derecho a la vida eterna. Esta diferencia de nombres es mucho más que una simple cuestión de semántica. El libro de los muertos nos hace pensar en la muerte, en lo macabro, en lo sombrío. El libro de la salida al día nos enfoca en el renacimiento, en la promesa de la luz, en la victoria sobre la oscuridad. Nos revela que este texto no era una herramienta para los muertos, sino un mapa para los que buscaban la vida eterna. Es el primer paso para desmantelar un siglo de conceptos erróneos y para ver este texto por lo que realmente era, una de las mayores expresiones de esperanza de la historia de la humanidad. El libro de la salida al día no era un texto aislado, un simple accesorio que se metía en la tumba.
Era la culminación de un proceso ritual y físico que comenzaba en el momento de la muerte. Para entender su verdadero propósito, debemos situarlo en el contexto del funeral egipcio. Piensa en el proceso de momificación no como un ritual macabro, sino como el primer paso de un viaje. El cuerpo, el Kat, se purificaba, se protegía y se preparaba para ser el hogar eterno del alma, el Ka. Los órganos, a excepción del corazón, eran retirados y colocados en vasos canopos, mientras que el cerebro, considerado sin importancia, se desechaba. Cada paso tenía un propósito ritual y simbólico, transformando el cuerpo terrenal en un receptáculo para la eternidad. Una vez que el cuerpo estaba preparado, el ataúd o sarcófago se convertía en un microcosmos del universo. Las paredes interiores a menudo estaban decoradas con inscripciones y hechizos del libro de los muertos, transformando el sarcófago en una nave espacial personal para el viaje. Aquí, el texto ya no era solo una guía, sino que se convertía en una parte del entorno. El difunto no necesitaba recordar cada palabra, estaba literalmente rodeado por ellas. La magia de las palabras estaba en el mismo lugar donde el alma necesitaba comenzar su viaje. Pero el viaje del alma no se limitaba al sarcófago. El objetivo era llegar a la tumba, el último lugar de descanso. La tumba en sí, o la mastaba, era considerada la puerta de entrada al más allá. Estaba llena de objetos funerarios, como figurillas aptí que, gracias a un hechizo específico del libro de los muertos, cobrarían vida para trabajar en el más allá en nombre del difunto. También se colocaban ofrendas de comida y bebida, asegurando que el alma nunca pasara hambre o sed. El ritual más importante de todos era la apertura de la boca. Los sacerdotes realizaban este rito en la entrada de la tumba, tocando la boca y los ojos de la momia o de una estatua del difunto con una herramienta especial. El propósito no era devolver la vida al cuerpo, sino restaurar los sentidos del difunto, para que pudiera ver, oír, oler y hablar en el más allá. Sin este ritual, el alma estaría condenada a una existencia silente y ciega, incapaz de recitar los hechizos del libro y, por lo tanto, incapaz de completar su viaje. Es en este punto, con el cuerpo preparado y los sentidos restaurados, que el libro de los muertos entraba en juego. Con el papiro enrollado a su lado o las inscripciones en las paredes, el difunto, ahora una entidad espiritual activa, tenía la capacidad de leer, comprender y utilizar las fórmulas sagradas. El libro no era un simple objeto para llevar, era un manual de acción. Era la llave que abría las puertas del inframundo y permitía al alma ascender al día. Era el paso final en la transformación del difunto, de un simple cuerpo a un ser inmortal. De todos los desafíos que un alma egipcia enfrentaba en su viaje hacia el más allá, había uno que eclipsaba a todos los demás en importancia y drama: el pesaje del corazón. Este ritual no era solo una etapa más del viaje, era el juicio final, el momento de la verdad en el que se decidía el destino eterno de un individuo. El libro de los muertos, con toda su riqueza de hechizos y fórmulas, tenía un propósito principal: asegurar que el alma llegara a este punto con éxito y que el corazón, el centro de la conciencia y la moral, superara la prueba. Imagina la escena, tal como la representaban en los papiros y en los murales de las tumbas. La sala de las dos verdades. En el centro, una enorme balanza de dos platos. En un lado, un plato sostenía el corazón del difunto, y en el otro, se colocaba una pluma blanca y liviana, la pluma de Maat. Maat, la diosa que representaba la verdad, la justicia y el orden cósmico. Su pluma era el estándar de pureza. Si tu corazón era más pesado que la pluma, significaba que estaba lleno de malas acciones, de mentiras, de pecados, y el viaje se acababa para siempre. De pie, a un lado de la balanza, se encontraba Anubis, el dios con cabeza de chacal, guardián de las tumbas y de los muertos. Era él quien supervisaba el proceso, ajustando los pesos y asegurando que no hubiera trampas. Y del otro lado, el dios Tot, con cabeza de Ibis, el escriba de los dioses, listo para registrar el resultado, ya fuera la salvación o la condenación. Pero el personaje más imponente en la sala era el juez supremo, el dios Osiris, sentado en su trono, rodeado por 42 dioses que actuaban como jueces de los 42 pecados que se debían confesar. El destino del alma dependía de su veredicto. Y al pie de la balanza, esperando con avidez, acechaba la criatura más temida de todo el inframundo, Ammit, la devoradora de almas. Con cuerpo de hipopótamo, melena de león y cabeza de cocodrilo, Ammit esperaba pacientemente. Si el corazón del difunto era hallado culpable, Ammit se lo comía al instante, y el alma dejaba de existir para siempre. No había infierno ni castigo eterno. Solo el olvido, el final definitivo de la existencia.
El libro de los muertos tenía hechizos específicos para este momento. El más importante, el hechizo para no permitir que el corazón se levante contra el difunto, era una súplica directa al corazón, para que no traicionara a su dueño. Para los egipcios, el corazón era un testigo de toda la vida de una persona. El hechizo era una forma de convencer al corazón para que se mantuviera en silencio, para que no revelara las malas acciones de su dueño ante el tribunal. Era el intento desesperado del alma para manipular el juicio a su favor. Y es aquí donde el valor del libro se revela por completo. No era una mera colección de historias o poemas. Era una herramienta para la supervivencia, diseñada para garantizar que el alma del difunto superara el juicio más importante de todos, el corazón de la balanza, y pudiera finalmente salir al día. Es un testimonio de la creencia egipcia de que la vida eterna no estaba garantizada, sino que debía ganarse a través de la rectitud moral, pero también, con la astucia de las palabras correctas. Si la balanza de Maat era el juez, el cocodrilo Ammit era el verdugo. Su nombre, que se traduce como la devoradora, encapsula perfectamente su papel aterrador en el más allá. Con su cabeza de cocodrilo, la parte superior de su cuerpo de león y la mitad inferior de hipopótamo, Ammit era una combinación de los tres animales más temidos de la antigua civilización egipcia. No era una diosa ni un demonio, sino una criatura del orden cósmico. No existía para castigar con dolor, sino para borrar la existencia misma. Imagina la escena de nuevo, pero ahora con Ammit en el centro de tu atención. Ella no tiene un papel activo en el juicio. No argumenta, no acusa. Simplemente se sienta, paciente, a los pies de la balanza, con la boca abierta, lista para recibir su comida. Es un símbolo del miedo más profundo de los egipcios, el de ser borrado de la historia. Para un pueblo que construía pirámides y templos masivos para garantizar su inmortalidad, la idea del olvido era más aterradora que cualquier castigo. Ser devorado por Ammit significaba que el alma perdía su Ka y su Bea, y con ello, la posibilidad de vivir para siempre. Era la aniquilación definitiva. Para el difunto, la simple presencia de Ammit era suficiente para infundir un pánico existencial. El corazón que se había resistido a hablar en el juicio ahora latía de miedo. Sin embargo, el libro de los muertos, siempre la guía y el protector, ofrecía hechizos para este momento. Aunque no existía un hechizo para ahuyentar a Ammit, el objetivo del libro era prevenir la situación que la activaría. Cada una de sus fórmulas, cada una de sus oraciones, estaba diseñada para garantizar que el corazón pasara la prueba. Por ejemplo, el ya mencionado hechizo para no permitir que el corazón se levante contra el difunto no solo le habla al corazón, sino que lo hace con un sentido de urgencia. Además de los hechizos, la importancia de la confesión negativa cobra un nuevo sentido cuando Ammit está en la sala. El difunto no solo recita lo que no ha hecho, lo hace para demostrar a los dioses, y a sí mismo, que su corazón está libre de pecado y que no tiene nada que temer. Es una declaración de virtud, un acto de fe. Ammit es la personificación del fracaso. Representa el resultado catastrófico de una vida malvada o de un juicio fallido. Su mera existencia nos muestra cuán seriamente los egipcios se tomaban la moralidad y la rectitud. El libro de los muertos no solo era una guía para sortear peligros externos, sino también una herramienta para fortalecer el carácter interno, para que el alma pudiera enfrentar su juicio con la confianza de que no sería consumida por la devoradora. Su presencia nos recuerda que la vida eterna no se conseguía con riqueza o estatus, sino con la pureza del corazón, la única comida que Ammit no podía tocar. Si el juicio del corazón era el momento más peligroso, el papiro del libro de los muertos era la red de seguridad. El texto, más que un simple mapa, era una herramienta activa para la salvación. Los hechizos, o fórmulas, que contenía, eran una suerte de código mágico que, al ser recitado o simplemente poseído, garantizaba al difunto la capacidad de superar cualquier obstáculo. No eran peticiones a los dioses, eran afirmaciones de poder. Piénsalo de esta manera: imagina que estás a punto de entrar en un laberinto oscuro. En cada esquina hay un monstruo esperando, o una puerta que solo se abre con una contraseña específica. El libro de los muertos era tu guía para ese laberinto. Por ejemplo, existían hechizos para que el alma pudiera transformarse en diferentes formas de vida, como una golondrina, un halcón o incluso un cocodrilo, dándole la capacidad de volar sobre los peligros, de camuflarse, o de luchar con el poder de una criatura salvaje. No eran simples deseos, eran una manifestación de poder mágico. Los egipcios creían firmemente en el poder de la palabra, o Eka. La palabra hablada tenía la capacidad de crear y de destruir. Al recitar un hechizo, no solo estabas pidiendo un favor,
estabas invocando una fuerza cósmica que te ayudaría. De ahí la importancia de que el difunto, después del ritual de la apertura de la boca, pudiera hablar y pronunciar estas palabras sagradas. Sin su voz, los hechizos eran inútiles. El papiro era, en esencia, un guión para la voz del alma. Además de los hechizos de transformación, el libro contenía otras fórmulas prácticas. Hechizos para que el alma pudiera beber agua de un arroyo celestial, para que pudiera comer en el más allá, para que no le robaran sus sandalias, o incluso para encender una lámpara en el inframundo. Cada uno de estos hechizos solucionaba un problema existencial y muy real para el alma. Sin estos hechizos, el difunto podría morir de hambre o de sed en la eternidad, perdiendo su memoria o quedando atrapado en la oscuridad. El libro no solo te ayudaba a ganar el juicio de Osiris, sino también a sobrevivir después. Las ilustraciones, o viñetas, que a menudo acompañaban a los textos, tenían un poder similar. No eran solo arte, eran un complemento esencial de la magia. Si un difunto no podía recordar las palabras de un hechizo, la imagen podía activarlo por sí misma, asegurando que la magia funcionara. Por ejemplo, una imagen del difunto bebiendo agua de un arroyo celestial era una garantía visual de que su sed sería saciada. El papiro no solo era un texto, era un objeto mágico en sí mismo. Este papiro de salvación es la prueba de que el libro de los muertos era un manual de supervivencia. No se trataba de invocar demonios o de lanzar maldiciones. Se trataba de un camino para la inmortalidad. Los hechizos que componían el libro de los muertos eran el verdadero corazón del texto. Pero la palabra hechizo no es la más adecuada. Es una traducción que evoca imágenes de magia negra y brujería, cuando en realidad, la palabra egipcia para estos textos, Ra'u, se traduce más bien como fórmula o declaración. Y esta diferencia es crucial para entender la mentalidad detrás del libro. Piensa en estos Ra'u no como encantamientos oscuros, sino como instrucciones. Cada fórmula era una declaración de poder, una afirmación de la identidad del difunto y una confirmación de su derecho a la existencia eterna. Eran una especie de códigos de acceso para el más allá. Por ejemplo, una fórmula como que no me roben la memoria en el más allá, no era una súplica a un dios para que te la protegiera. Era una orden directa, una manifestación de la voluntad del difunto. Era decir, mi memoria es mía y nada me la quitará. El propósito de estas fórmulas era doble. Por un lado, ofrecían protección contra los peligros del inframundo. Había fórmulas para repeler serpientes, para evitar ser atrapado en redes de pescadores de almas y para superar a los guardianes demoníacos de las puertas. Estos Ra'u no solo te decían lo que debías hacer, te proporcionaban las palabras correctas para hacerlo. Era como tener un manual de instrucciones para un videojuego increíblemente peligroso. El papiro era la guía con todos los trucos. Por otro lado, los Ra'u servían para que el difunto pudiera transformarse y obtener las capacidades de los dioses y de la naturaleza. Había fórmulas para convertirse en un halcón, lo que permitía al alma volar libremente por los cielos. Había otras para convertirse en un cocodrilo, lo que le otorgaba el poder de la ferocidad. Y aún más, había fórmulas para que el difunto pudiera volver a ver la luz del sol. Este era el Ra'u más importante y poderoso, el que garantizaba el salir al día. Estas transformaciones no eran solo un cambio de forma, eran una asimilación del poder divino y un paso esencial para unirse a los dioses en su barca solar. Así, cada capítulo del libro de los muertos no era un simple texto, sino una herramienta viva, diseñada para resolver un problema específico del más allá. Eran las llaves que abrían las puertas de la inmortalidad. La eficacia de estos Ra'u no dependía de la magia en sí misma, sino de la creencia y la comprensión que el difunto tenía de ellos. Eran la manifestación de la fe egipcia en el poder de la palabra para dar forma a la realidad, para sortear el destino y para guiar al alma del caos a la eternidad. Para nosotros, las palabras son herramientas para comunicar. Para los antiguos egipcios, las palabras eran algo mucho más poderoso. Eran la esencia misma de la creación, la fuerza que daba forma a la realidad. Los egipcios creían en un concepto llamado Eka, que no se traduce simplemente como magia, sino como una fuerza divina que impregnaba el universo. Era el poder de la palabra hablada, la energía creativa que había dado origen al cosmos. Piensa en los mitos de la creación. En muchos de ellos, el dios creador, Ra o Atum, dio vida al mundo simplemente pronunciando el nombre de las cosas. Las colinas, los ríos y los cielos no nacieron de la nada, fueron llamados a la existencia. Esta creencia en el poder de la palabra significaba que el lenguaje no era solo un reflejo del mundo, sino una forma de manipularlo.
Conocer el nombre de algo, o de alguien, te daba poder sobre esa cosa. Un poder que podía usarse para el bien o para el mal. Es en este contexto que el libro de los muertos adquiere su verdadera profundidad. Los hechizos, o Rau, eran más que simples instrucciones. Eran actos de Eka. Al recitar una fórmula, el difunto no estaba pidiendo un favor a un dios, estaba participando en el mismo acto de creación que los dioses. Estaba usando la fuerza primordial del universo para dar forma a su propio destino en el más allá. Si un hechizo decía, que mi corazón no se levante contra mí, no era una súplica. Era una orden, un acto de voluntad que el difunto pronunciaba para moldear la realidad del juicio de Osiris. Las inscripciones en las tumbas, los amuletos y los papiros no eran solo decoración. Eran objetos cargados con este poder. Cuando el difunto era enterrado, estaba rodeado por un campo de fuerza mágico, una burbuja de protección creada por la palabra escrita y hablada. La momia era el motor, la boca la llave de encendido, y el libro de los muertos el manual de instrucciones que activaba esta poderosa magia. Pero este poder también conllevaba una gran responsabilidad. El conocimiento era poder, y el conocimiento de las palabras sagradas era el mayor de todos los poderes. Era por eso que el acceso al libro de los muertos no era universal. Estaba reservado para los ricos y para la nobleza que podían permitirse encargar a un escriba que lo escribiera. No solo era un símbolo de estatus, sino también un reconocimiento de que el difunto tenía la capacidad moral y financiera para manejar el poder del texto. Comprender la Eka es la clave para desentrañar el libro de los muertos. Nos revela que este texto no era un compendio de supersticiones, sino una manifestación de la fe egipcia en la fuerza creativa del universo. Una creencia en que, incluso después de la muerte, el poder de la palabra puede guiar el alma hacia el renacimiento, hacia la luz del día. De entre todos los hechizos que el libro de los muertos ofrecía, había uno que era fundamental, el que lo activaba todo, el hechizo para el despertar. A menudo era uno de los primeros en aparecer en los papiros, y no por casualidad. Este hechizo era el motor de arranque del alma, la primera chispa que le permitía al difunto comenzar su viaje por el más allá. Sin él, el alma corría el riesgo de permanecer dormida para siempre, atrapada en la oscuridad de la tumba. La creencia egipcia sostenía que la vida después de la muerte era una continuación de la terrenal, pero requería de una activación. El alma no se despertaba por sí sola al morir. Necesitaba ser llamada a la vida, y el hechizo del despertar era el medio para hacerlo. A menudo se representaba en los murales y papiros como un ritual de apertura de la boca, pero en el libro de los muertos, la magia era puramente textual. Las palabras del hechizo tenían el poder de restaurar la movilidad, el habla, la visión y la audición del difunto, no solo del cuerpo, sino de su esencia espiritual. Este hechizo era crucial porque le devolvía al alma su capacidad de interactuar con el mundo. Sin la capacidad de hablar, el difunto no podía recitar los demás hechizos del libro. Sin la capacidad de ver y oír, no podía navegar por el inframundo o entender las advertencias de los dioses. Era, literalmente, la llave que abría la puerta a la existencia eterna. La belleza de este concepto reside en su simplicidad y su profundidad. El despertar no era solo un evento físico, era un proceso espiritual. Era el alma del difunto reconectándose con su propia conciencia, recordando quién era y lo que necesitaba hacer. Era el momento en el que el miedo a la muerte se disipaba y se transformaba en la resolución de emprender el viaje. El hechizo solía ser una serie de afirmaciones poderosas. El difunto declaraba que había despertado, que su voz había sido restaurada, que tenía el control sobre su corazón y que podía salir al día con la ayuda de los dioses. Estas palabras eran una afirmación de la propia identidad y de la voluntad de vivir. Era una forma de decirle al universo, estoy aquí, estoy listo y voy a continuar. Así, el capítulo del despertar nos enseña que el viaje del alma no era un proceso automático. Era un viaje consciente y voluntario. Y la primera y más importante herramienta para ese viaje no era la riqueza, no era un sarcófago lujoso, sino un simple hechizo en un papiro, un conjunto de palabras que le daban al alma la oportunidad de volver a vivir. En la cosmovisión egipcia, el conocimiento era poder, y no había mayor conocimiento que el nombre secreto de un dios. Para ellos, el nombre no era una simple etiqueta, era la esencia misma de una entidad. Conocer el nombre de un dios te otorgaba una influencia directa sobre él, un poder que podía ser usado para pedir favores, o incluso para obligarlo a actuar. Y no había un nombre más valioso que el de Ra, el dios del sol y el creador de todo. El libro de los muertos, a través de sus mitos y hechizos,
ofrecía la clave para obtener este poder. Existe una historia fascinante que ilustra esto. La diosa Isis, conocida por su astucia y su dominio de la magia, deseaba el poder de Ra. Sabía que la única forma de conseguirlo era descubriendo su nombre secreto. Con un plan ingenioso, Isis creó una serpiente venenosa que mordió a Ra mientras éste dormía. El veneno era tan potente que Ra, en su agonía, rogó a los otros dioses que lo curaran, pero ninguno pudo. Isis, entonces, se ofreció a ayudarlo, pero puso una condición: solo lo curaría si Ra le revelaba su nombre secreto. Ra se resistió, pero el dolor era insoportable. Finalmente, le susurró su nombre al oído a Isis. Una vez que tuvo el nombre, Isis usó su magia para curarlo, y con ese nombre, obtuvo el poder de la creación. Esta historia no es solo un mito. Es una lección fundamental sobre el poder del conocimiento en el pensamiento egipcio. Y esta lección está directamente ligada al libro de los muertos. Al igual que Isis obtuvo el poder sobre Ra, el difunto podía usar el conocimiento de los nombres divinos para su propio beneficio. El libro de los muertos contenía listas de los nombres de los guardianes de las puertas del inframundo, de los dioses que presidían el juicio y de las deidades que podían ayudar al alma. Al recitar el nombre correcto en el momento adecuado, el difunto podía pasar indemne, obtener ayuda, o, en el caso de los grandes dioses, influir en su propio destino. El conocimiento de estos nombres no era una mera memorización. Era un acto de poder mágico. Al pronunciar el nombre de un dios, el difunto estaba reclamando una conexión personal con esa deidad. Estaba diciendo: yo te conozco, te he llamado por tu esencia más profunda, y por eso, me debes tu ayuda. Era una forma de crear una relación simbiótica con el universo. Así, el libro de los muertos se convierte en algo más que un simple manual. Se transforma en un compendio de poder. Contenía los nombres secretos, los códigos de acceso, que le daban al difunto la llave para navegar por el cosmos. El conocimiento del nombre de Ra no era solo un dato, era una herramienta para alcanzar la inmortalidad. Es una prueba más de que este texto era una de las mayores expresiones del deseo humano de control sobre el destino, incluso después de la muerte. De todos los elementos en el libro de los muertos, la confesión negativa es quizás el más sorprendente para una mente moderna. Este texto, encontrado en el famoso capítulo 125, es la parte central del pesaje del corazón. Pero, en lugar de confesar sus errores, como haríamos en muchas religiones actuales, el difunto recitaba una lista de los males que no había cometido. Es una inversión de la lógica que nos revela mucho sobre la moralidad egipcia. La escena tiene lugar ante el tribunal de Osiris. El difunto se dirige a cada uno de los 42 jueces divinos, y a cada uno le dice una verdad sobre su vida. Frases como: no he robado, no he matado a ninguna persona, no he mentido, no he cometido adulterio, resuenan en la sala. Pero la lista es mucho más detallada y personal, incluyendo pecados que hoy en día nos parecen extraños. No he causado dolor, no he hecho pasar hambre a nadie, no he contaminado las aguas, no he quitado la leche de la boca de un niño. La confesión negativa no era un acto de autojustificación arrogante, sino una declaración de que el difunto había vivido su vida en armonía con la Ma'at, el principio cósmico de la verdad, la justicia y el orden. Para los egipcios, vivir una vida moral no era solo evitar el mal, sino también activamente promover el bien, y la confesión era una prueba de ello. Al decir que no habían hecho daño, el difunto estaba afirmando que su corazón estaba tan ligero y puro como la pluma de Ma'at. Pero, ¿cómo podría un ser humano decir que nunca había cometido un pecado? Aquí es donde el libro de los muertos muestra su astucia. La confesión no era un juramento al 100%. Era una estrategia mágica. Era el hechizo para convencer a los dioses de que el difunto era digno de la vida eterna. El texto estaba diseñado para ser recitado, y el poder de la palabra aseguraba que la declaración fuera aceptada. El objetivo no era la verdad absoluta, sino la verdad ritual. Además, el hecho de que el corazón del difunto fuera el verdadero testigo del juicio le daba aún más peso a esta confesión. El corazón era el asiento de la conciencia, el único órgano que se mantenía en el cuerpo después de la momificación. Se creía que guardaba el registro de toda la vida de una persona. La confesión negativa, recitada en voz alta, era una especie de resumen de la vida del difunto para el corazón, recordándole que no tenía nada que temer, nada que confesar. La confesión negativa es un espejo de la moralidad egipcia. No se centraba en la culpa y el castigo, sino en la rectitud y la recompensa. Nos enseña que para ellos, el camino a la inmortalidad no estaba lleno de castigos por errores pasados,
sino que era una recompensa por una vida vivida en armonía con el universo. El libro de los muertos era la herramienta perfecta para demostrar esa armonía. A medida que el alma avanzaba por el inframundo, los desafíos no terminaban con el juicio de Osiris. El camino hacia la vida eterna estaba lleno de obstáculos, siendo los más formidables los guardianes de las puertas. Estos seres míticos, que a menudo se representaban con cabezas de demonios o animales, custodiaban cada una de las 7 puertas que conducían al paraíso, los campos de Aaru. Y el libro de los muertos era la única clave que garantizaba el paso. Cada guardián era una entidad única con un nombre propio, una personalidad definida y una exigencia específica. Por ejemplo, el guardián de la primera puerta podría llamarse el asesino con ojos que brillen, y el de la segunda, el devorador de huesos. Eran más que simples obstáculos, eran parte de un sistema de seguridad divino, diseñado para permitir el paso solo a aquellos que eran dignos y que poseían el conocimiento correcto. El hechizo para cada puerta era una combinación de una fórmula mágica y una confesión de conocimiento. El difunto no solo tenía que saber el nombre del guardián, sino también el de la propia puerta y el de la deidad que la custodiaba. A menudo, el hechizo terminaba con una declaración de identidad, como yo conozco tu nombre, guardián, y sé el nombre de la puerta y el del dios que la custodia. Yo soy, nombre del difunto, y he venido a pasar. Era una especie de contraseña mística, una validación del alma. Las ilustraciones en los papiros, las viñetas, nos dan una idea visual del terror y la solemnidad de estos encuentros. Los guardianes a menudo se representaban con cuchillos, con posturas amenazadoras y con nombres que sugerían violencia y destrucción. Para el difunto, enfrentarse a ellos sin el conocimiento adecuado del libro de los muertos significaba un peligro real de ser herido, atrapado, peor aún, devorado. Pero, ¿por qué los dioses ponían tantos obstáculos para la vida eterna? La respuesta es simple: para garantizar que solo las almas más puras y dignas llegaran al paraíso. El viaje no era un regalo, era una prueba. Los peligros no eran aleatorios, estaban diseñados para fortalecer el alma y para asegurarse de que el difunto mereciera su lugar en la eternidad. Así, el libro de los muertos se revela una vez más como un manual para la supervivencia, no solo en el ámbito moral, sino también en el físico. Las fórmulas para los guardianes de las puertas no eran simples oraciones, eran las llaves que abrían el camino a la inmortalidad. Son una prueba más de que la fe egipcia no se basaba en la gracia divina, sino en el conocimiento, la astucia y la preparación. El viaje del alma a través del inframundo no era una travesía solitaria. Para los antiguos egipcios, el difunto se unía al ciclo cósmico más importante de todos, el viaje del dios Sol Ra a través del cielo nocturno. El libro de los muertos, una vez más, no solo guiaba al alma, sino que la conectaba a un evento divino, permitiendo al difunto compartir la inmortalidad del propio Sol. Piensa en el Sol. Cada mañana, Ra nacía en el este, navegaba por los cielos durante el día en su barca solar, y al atardecer, descendía al horizonte oeste, el reino de los muertos. A lo largo de la noche, Ra viajaba por el inframundo, luchando contra las fuerzas del caos, personificadas en la serpiente gigante Apophis, para renacer al amanecer. Este ciclo diario era el modelo de la vida eterna. Y el alma del difunto se unía a él. El libro de los muertos contiene hechizos específicos para este viaje. No solo pedían a Ra que protegiera al difunto, sino que le otorgaban al alma la capacidad de subir a la barca solar, de convertirse en uno de los dioses que la acompañaban en su viaje nocturno. Un hechizo dice: yo soy Ra en el inframundo. Mi alma ha entrado, mi Bea ha salido. Yo soy el que guía el barco celestial. Era una declaración de identidad, una afirmación de que el difunto se había convertido en una parte del ciclo sagrado. Unir al difunto con el viaje de Ra tenía 2 propósitos cruciales. Primero, le garantizaba al alma protección. Viajando con Ra, el difunto estaba a salvo de los demonios y los monstruos del inframundo. Segundo, y más importante, le aseguraba al alma el renacimiento. Así como Ra emergía triunfante cada mañana, el alma del difunto, al unirse a su viaje, también resurgía con él. Esta conexión con Ra es una de las ideas más elevadas del libro de los muertos. Nos muestra que el camino a la inmortalidad no era solo una cuestión de pasar por un juicio, sino de fusionar la propia existencia con el orden cósmico. El difunto no solo vivía para siempre, se convertía en una parte de la eternidad. La momia en su tumba no estaba sola, estaba navegando por el universo. El sol en el cielo era un recordatorio diario de que el viaje era posible, y el libro de los muertos era la prueba de que el alma tenía el poder de hacerlo.
En el proceso de momificación, los egipcios no solo buscaban preservar el cuerpo físico, sino también garantizar que la momia, o el difunto, pudiera interactuar con el mundo después de la muerte. La momia no era un simple cadáver, era la casa eterna del alma, el lugar de renacimiento, y para que el alma pudiera habitarla y usarla, necesitaba un hechizo especial del libro de los muertos que le permitiera hablar. Piensa en la momia como un vehículo. El alma, o Bea, podía volar y viajar a través del inframundo, pero siempre tenía que regresar a su cuerpo. Si el cuerpo estaba en silencio, la momia no podía responder a las llamadas de los dioses, no podía recitar los hechizos del papiro, ni podía comer las ofrendas que se dejaban en la tumba. Un alma muda estaba condenada a la inacción, a ser un fantasma sin voz, incapaz de defenderse en el juicio o de afirmar su existencia. El hechizo para permitir que la boca hable en el más allá era la solución a este problema. No era una fórmula para traer a la vida al cuerpo, sino para darle una voz espiritual. El hechizo permitía que el Ka, la fuerza vital, del difunto pudiera hablar y recitar los textos sagrados. Era una reafirmación de que el difunto no estaba muerto en el sentido de que no podía actuar. Todavía existía, y lo más importante, todavía tenía el poder de la palabra. La importancia de este hechizo también se extiende a la relación del difunto con los vivos. Para que un alma recibiera sustento en el más allá, los familiares y los sacerdotes debían dejar ofrendas en la tumba. Al recitar un hechizo del libro de los muertos, el difunto podía hablar para recibir estas ofrendas, asegurando que su Bea no muriera de hambre o sed. Era una conexión bidireccional entre los dos mundos, una forma de comunicación que trascendía la muerte. Así, el libro de los muertos no solo era una guía para el viaje, sino también un manual de comunicación. Le daba a la momia una voz, un medio para interactuar con los dioses y con su propia familia. Nos muestra que la muerte para los egipcios no era un corte definitivo, sino una transición en la que el individuo, aunque en otro plano, seguía siendo una entidad activa. El silencio de la tumba no era un final, era la espera de una nueva voz. En el corazón de la cosmovisión egipcia yacía una verdad fundamental. Para existir en la eternidad, un ser necesitaba ser recordado. Para ellos, el olvido era una segunda muerte, la aniquilación final. El nombre no era solo una etiqueta, era una extensión de la persona, un recipiente de su esencia vital. Borrar el nombre de alguien, como lo hicieron algunos faraones con sus predecesores, era el acto de venganza más cruel, un intento de borrar su existencia para siempre. Es en este contexto que el libro de los muertos, una vez más, revela su propósito más profundo, ser un salvavidas para la memoria. El alma, en su viaje por el más allá, enfrentaba el peligro de perder su identidad. Había demonios y fuerzas del caos que podían robar la memoria del difunto, dejándolo como una entidad sin nombre, sin pasado y, por lo tanto, sin futuro. El libro de los muertos contenía hechizos específicos para combatir esta amenaza, fórmulas diseñadas para que el alma pudiera recordar quién era, cuáles eran sus logros y, lo más importante, su nombre. Uno de los hechizos más comunes y vitales comenzaba con una declaración rotunda: mi corazón es mío, mi nombre es mío, mi alma es mía. Era una afirmación de la propia identidad, un ancla en el caos. Las estatuas y los sarcófagos a menudo tenían inscritos el nombre del difunto en múltiples lugares. No era un acto de vanidad, sino de protección. Si una inscripción se borraba o se dañaba, otra podría sobrevivir. Esta redundancia era una salvaguarda contra la segunda muerte. Era la creencia de que mientras el nombre de alguien fuera pronunciado en la tierra, su alma continuaría existiendo en el más allá. La momia misma era un recordatorio físico de su identidad, un recipiente que albergaba el nombre y la esencia del difunto. Pero el libro de los muertos iba más allá de la simple protección del nombre. Contenía hechizos que permitían al difunto reconocer a su familia y a sus amigos en el más allá. Hechizos que le daban la capacidad de recordar los rituales correctos, los nombres de los dioses y las contraseñas de las puertas. La memoria no era solo un recuerdo, era la clave para la supervivencia y la continuación de la vida. Este énfasis en la memoria nos habla del profundo valor que los egipcios daban a la identidad personal y a la conexión familiar. El paraíso, los campos de Aru, no era un lugar solitario, sino un lugar de reunión, donde el difunto podía reencontrarse con sus seres queridos. Pero para poder hacerlo, el alma necesitaba recordar. El libro de los muertos no era solo una guía de viaje, era una biblioteca de la vida, un manual para recordar quién eras, y por qué eras digno de la eternidad. Sin el poder de la memoria, el viaje no tenía sentido. Tras superar el pesaje del corazón y el laberinto del inframundo, el alma del difunto llegaba a su destino final, los campos de Aru.
A menudo llamado el paraíso egipcio, Aaru no era un reino etéreo de nubes y ángeles, sino una visión profundamente práctica y terrenal de la felicidad eterna. El libro de los muertos no solo describía cómo llegar allí, sino que ofrecía los hechizos para vivir y prosperar en él. Imagina un paraíso que se ve exactamente como la tierra, pero sin sus problemas. Los campos de Aaru eran una versión idealizada del fértil valle del Nilo. El sol siempre brillaba, las cosechas eran infinitas y las aguas eran puras. Era un lugar de abundancia, de paz y de trabajo. Sí, has oído bien, de trabajo. La visión egipcia de la eternidad no era la de la inactividad, sino la de una vida productiva y feliz. El alma se reunía con sus seres queridos, araba los campos, cosechaba el trigo y vivía una vida pacífica. Pero, ¿quién querría trabajar para siempre? Aquí es donde el libro de los muertos demuestra su ingenio. El texto contiene hechizos para las figurillas Apti que se colocaban en la tumba. Estas figurillas, que se parecen a pequeñas momias, se creía que cobraban vida en el más allá y trabajaban en lugar del difunto. El hechizo era una orden directa: oh, Sapti, si el difunto es llamado para arar o para llenar los canales de agua en el más allá, tú debes responder: aquí estoy. Era una forma de asegurarse de que el difunto, aunque pudiera disfrutar del trabajo en los campos de Aaru, también pudiera delegarlo cuando lo deseara. El viaje a Aaru era una recompensa, no solo por una vida moral, sino por la correcta preparación para la muerte. El libro de los muertos era el mapa para esta utopía. Describía los campos, las puertas, los canales y las deidades que lo custodiaban. Le decía al alma qué camino tomar para llegar allí, qué hechizos usar para asegurarse una porción de tierra, y cómo interactuar con los dioses y las otras almas. Así, los campos de Aaru nos revelan que el deseo de los antiguos egipcios no era escapar de la vida, sino continuarla en su forma más perfecta. El libro de los muertos no era una guía para la muerte, sino un manual para el renacimiento en un mundo ideal. Es un testimonio de que la eternidad, para ellos, era una versión mejorada de la existencia terrenal, un lugar donde el trabajo y la felicidad no eran mutuamente excluyentes, sino las dos caras de una misma moneda. Para los antiguos egipcios, el cosmos no era solo un telón de fondo para el viaje del alma, sino una parte integral de él. El libro de los muertos, además de ser un manual para el inframundo, era también un mapa estelar, una guía que conectaba la existencia terrenal con el movimiento de los planetas y las estrellas. La creencia era que el alma, para alcanzar la inmortalidad, debía ascender y unirse a los cuerpos celestes, convirtiéndose en una estrella inmortal en el firmamento. Esta idea está intrínsecamente ligada al concepto de los decanos, que eran grupos de 10 estrellas que se usaban para medir el tiempo nocturno. Cada decano tenía una deidad asociada y un papel en la protección del difunto. El libro de los muertos contenía hechizos que permitían al alma viajar con estas estrellas, para asegurarse de que su viaje no fuera solo lineal, sino también cósmico. Era una forma de asegurarse de que el alma del difunto no solo existiera, sino que también se moviera en armonía con el universo. Pero la conexión más importante era con la estrella del norte, que los egipcios asociaban con la inmortalidad. A diferencia de otras estrellas que parecían moverse a través del cielo, la estrella del norte permanecía fija. Era un punto de anclaje, un símbolo de permanencia en un universo en constante cambio. Las tumbas y los templos a menudo estaban orientados hacia el norte, y los hechizos del libro de los muertos permitían al alma ascender a esta estrella, para alcanzar la eternidad. La momia en el sarcófago no solo esperaba un nuevo amanecer, sino que también miraba hacia la inmortalidad. El libro de los muertos también hacía referencia a constelaciones como la Osa Mayor y la Osa Menor, a las que asociaban con dioses y con rituales funerarios. Los hechizos permitían al alma del difunto alinearse con estas constelaciones, para asegurarse de que no se perdería en el vasto espacio. El cosmos era un mapa, y las estrellas eran los puntos de referencia para el viaje. Esta visión cósmica de la inmortalidad nos muestra que el libro de los muertos no era un texto de superstición, sino una obra de profunda filosofía. Unía la vida, la muerte y el universo en un solo ciclo de renacimiento. El difunto, al recitar los hechizos, no solo se preparaba para el juicio, sino que también se preparaba para convertirse en una parte del universo. El libro de los muertos era una brújula estelar, una guía para que el alma pudiera encontrar su lugar en la eternidad. Podríamos pensar que el libro de los muertos era un texto reservado exclusivamente para el ritual funerario, un manual que solo se usaba al final de la vida. Pero la verdad es que la filosofía y los conceptos del libro impregnaban la vida cotidiana de los antiguos egipcios. No era solo un manual para el más allá, sino una guía para la vida en la tierra.
La creencia en el pesaje del corazón, por ejemplo, tenía un impacto directo en cómo se comportaban las personas. El conocimiento de que sus acciones serían juzgadas por los dioses en el momento de la muerte actuaba como un poderoso código moral. La Ma'at, el concepto de verdad y equilibrio cósmico, no era solo una ley para el más allá, sino una ley para el presente. La gente se esforzaba por vivir una vida justa, por no mentir, robar o dañar a otros, sabiendo que cada una de esas acciones agregaría peso a su corazón. El libro de los muertos era, en esencia, un espejo ético. Además, los amuletos y las inscripciones del libro no estaban restringidos a las tumbas. Los vivos a menudo llevaban pequeños amuletos con fórmulas del libro de los muertos para su protección en el día a día. Por ejemplo, el escarabajo del corazón, un amuleto con un hechizo del libro, se usaba para proteger el corazón no solo de los peligros del más allá, sino también de la traición o de las enfermedades en la vida terrenal. Era una forma de llevar la protección de los dioses y el poder de la palabra a su existencia diaria. El ritual de la ofrenda a los muertos, un acto de amor y respeto, también era una parte crucial de la vida cotidiana. Los familiares llevaban comida y bebida a la tumba, y un hechizo del libro de los muertos permitía que el difunto se alimentara espiritualmente de esas ofrendas. Este ritual creaba una conexión continua entre los vivos y los muertos, asegurando que los lazos familiares no se rompieran con la muerte. Mantenía a los muertos como una parte activa de la comunidad, y a los vivos con la esperanza de que un día se reencontrarían en los campos de Aaru. El libro de los muertos, lejos de ser un texto de muerte, era un texto de vida. Unía el pasado, el presente y el futuro en un solo ciclo de existencia. Nos enseña que para los egipcios, vivir bien era la mejor preparación para morir, y que la muerte no era un final, sino una transición a una nueva forma de vida. El más allá no era un lugar lejano y abstracto, era una parte intrínseca de su realidad diaria. Llegados a este punto del viaje, la perspectiva sobre el libro de los muertos ha cambiado radicalmente. Ya no es un libro de hechizos oscuros para invocar fantasmas, sino un manual para el renacimiento, una guía para el más allá, una herramienta de poder, y un espejo de la ética de una civilización entera. Pero, ¿cuál era su propósito final? La respuesta es simple y profunda: proporcionar el mapa definitivo para la inmortalidad. Para los antiguos egipcios, la inmortalidad no era un regalo, era un logro. No era un estado pasivo, sino una vida activa en el paraíso. Y el camino para conseguirla estaba lleno de peligros. El difunto necesitaba superar obstáculos físicos, como los guardianes de las puertas, y desafíos morales, como el juicio del corazón. Necesitaba recordar su nombre, transformar su cuerpo y ascender a las estrellas. El libro de los muertos no solo le ofrecía la esperanza de la vida eterna, sino también las herramientas prácticas para conseguirla. Cada uno de sus hechizos, desde el que permitía que la momia hablara hasta el que hacía que el alma se uniera al viaje de Ra, era un paso en el camino hacia la eternidad. Era un manual de instrucciones para el viaje más importante de todos. Un manual que le decía al difunto qué decir, cómo actuar y a quién apelar. Era, en esencia, una garantía de supervivencia en un mundo que de otro modo sería aterrador y caótico. Pero el libro no era una simple colección de reglas. Era una expresión de la profunda fe egipcia en el poder del conocimiento, de la moralidad y de la preparación. Creían que una vida justa en la tierra era la base de una vida eterna en el más allá. El libro de los muertos era la prueba final de que el difunto había vivido esa vida, había adquirido el conocimiento necesario, y estaba preparado para el viaje. Así, este texto sagrado se convierte en una de las mayores expresiones de la esperanza humana. Una civilización entera dedicó su vida a prepararse para la muerte, no por miedo al final, sino por el deseo de un nuevo comienzo. El libro de los muertos es el testimonio de esa esperanza, una guía para la inmortalidad que nos enseña que el camino a la vida eterna comienza en el presente. El libro de la salida al día era la guía para el paraíso, pero no estaba al alcance de todos. La vida eterna en los campos de Aaru tenía un precio, y no era una moneda espiritual, sino una muy terrenal. El acceso a este texto sagrado era un privilegio de la élite, una manifestación de estatus y riqueza que nos revela mucho sobre la estructura social del antiguo Egipto. Piénsalo de esta manera: encargar una copia del libro de los muertos era un proceso laborioso y costoso. Los papiros eran caros de producir. La tinta se hacía con minerales molidos y pigmentos. Y lo más importante, el trabajo del escriba, un oficio altamente respetado y especializado, tenía un precio muy elevado. Un escriba no solo tenía que escribir los complejos jeroglíficos con precisión, sino que también debía ser un experto en la teología y la magia del texto.
Era un artista y un sacerdote en uno. Un libro de los muertos lujoso, con decenas de metros de largo y bellas ilustraciones a todo color, podía costar más que una casa. Un miembro de la realeza o un alto funcionario podría encargar un papiro con cientos de hechizos, garantizando que tendría todas las herramientas necesarias para superar cualquier obstáculo en el más allá. Pero un ciudadano común no podía permitírselo. Su acceso a la vida eterna era más precario. Quizás solo podían costear un simple sarcófago con unas pocas inscripciones o un amuleto con un hechizo básico. En algunos casos, la única protección que tenían era la memoria de su familia y la fe en que los dioses tendrían misericordia. Esta desigualdad en el acceso al texto sagrado no solo era un reflejo de la sociedad egipcia, sino que también era un incentivo. Los egipcios de las clases más bajas, aunque creían en el paraíso, sabían que sus posibilidades de alcanzarlo eran menores. Esto no les impedía creer en la moralidad de la Ma'at, pero sí nos muestra que la inmortalidad era un privilegio, no un derecho. La vida eterna se ganaba en la tierra, no solo con la bondad, sino también con el estatus que te permitía pagar por el conocimiento. Así, el libro de los muertos se convierte en algo más que una guía espiritual. Es un documento de clase. Es un testimonio de que, para los egipcios, incluso en la muerte, las jerarquías terrenales persistían. Nos revela que el camino al paraíso no era una autopista para todos, sino un camino pavimentado para los ricos. Y que el precio de la vida eterna era, en gran medida, el precio del conocimiento y del poder. A pesar de su nombre, el libro de la salida al día tenía una relevancia inmensa para la vida de los vivos, mucho antes de que el difunto lo necesitara. Era, en muchos sentidos, un libro de los vivos también, una guía moral y filosófica que ayudaba a los antiguos egipcios a prepararse para su viaje a la eternidad mientras aún estaban en la tierra. El principal concepto que el libro promovía era el de la Ma'at, el orden cósmico de la verdad, la justicia y el equilibrio. La Ma'at no era solo un ideal filosófico, sino un principio rector para la vida diaria. Las personas se esforzaban por vivir en armonía con la Ma'at, sabiendo que cada una de sus acciones tendría un peso en la balanza del corazón. La honestidad, la compasión, el respeto por los demás y por el medio ambiente no eran solo virtudes, eran la preparación para la vida eterna. El libro era un recordatorio constante de que el viaje al paraíso comenzaba en el presente. Además, el estudio del libro no estaba reservado para los sacerdotes. Se cree que los miembros de la élite lo estudiaban durante su vida, familiarizándose con los hechizos y las fórmulas. El conocimiento del texto era una forma de ganar estatus y respeto. El papiro era, en esencia, un objeto de poder, no solo para la muerte, sino para la vida. Un hombre que podía recitar los complejos hechizos del libro de los muertos era considerado sabio y digno. El libro también ofrecía una visión de esperanza que influía en el día a día. La creencia en los campos de Aru, un paraíso donde la vida era perfecta y el trabajo era una alegría, daba sentido al esfuerzo y al sacrificio en la vida terrenal. La promesa de reunirse con los seres queridos en el más allá hacía que la vida fuera más significativa. La muerte no era un final aterrador, sino una transición a una nueva y mejor existencia. En resumen, el libro de los muertos era más que un manual para la muerte. Era una guía para la vida. Una obra que ayudaba a los egipcios a vivir de manera significativa y moral, a prepararse para el viaje al más allá, y a encontrar la esperanza en el futuro. Era la prueba de que, para los antiguos egipcios, la vida y la muerte no eran opuestas, sino dos partes de un mismo y eterno ciclo. El libro de los muertos no nació de la noche a la mañana. Evolucionó a lo largo de más de 1000 años, y cada una de sus versiones es un testimonio del legado de los escribas. Estos hombres, que a menudo se sentaban con las piernas cruzadas y el papiro en las rodillas, eran los verdaderos autores, copistas y editores de este texto sagrado. El libro es una obra de colaboración anónima, un compendio de conocimiento pasado de generación en generación. El trabajo de un escriba no era solo copiar un texto. Era un acto de devoción y de conocimiento. Un escriba no solo tenía que dominar la compleja caligrafía de los jeroglíficos, sino también comprender la teología, la magia y la literatura de su tiempo. A menudo, los escribas añadían o quitaban hechizos, personalizaban el texto para el difunto y dibujaban las ilustraciones. El libro de los muertos es un reflejo de su arte y de su erudición. La importancia de los escribas se puede ver en la variación de los textos. A medida que el libro evolucionaba, los escribas a menudo corregían, actualizaban y añadían nuevos hechizos. Por ejemplo, algunas versiones del libro de la época de la dinastía XVIII tienen hechizos que no aparecen en versiones de la dinastía XXV.
Esta evolución nos muestra que el libro era un documento vivo, que se adaptaba a las creencias y a las necesidades de cada época. Además, los escribas no trabajaban en el anonimato total. A menudo se añadían al final de un papiro una colofón, una nota en la que se podía incluir el nombre del escriba, su título y la fecha en que se había completado el trabajo. Estas notas nos dan una visión única de la vida de estos hombres. Nos muestran que el trabajo de copiar un papiro era una labor de orgullo y de dedicación. El legado de los escribas es el libro de los muertos en sí mismo. Gracias a su trabajo, un texto que en su día estaba reservado a unos pocos, se ha convertido en una de las mayores fuentes de conocimiento sobre la vida, la muerte y la religión del antiguo Egipto. Cada papiro que se ha encontrado es una prueba de su maestría, su arte y su fe. El libro de los muertos es una obra de la humanidad, pero fue escrita por las manos de estos grandes hombres. El libro de los muertos, tal como lo conocemos, no siempre existió en la forma de un papiro enrollado. Su historia es una historia de evolución, un viaje a través de milenios que nos revela cómo las creencias y las tecnologías funerarias de los antiguos egipcios cambiaron con el tiempo. El texto que hoy admiramos en los museos es la culminación de un proceso que comenzó hace más de 4500 años. Los predecesores más antiguos del libro de los muertos se encuentran en los textos de las pirámides. Estos textos, escritos en las paredes de las pirámides del Imperio Antiguo, estaban reservados exclusivamente para los faraones. Eran inscripciones en la piedra, no en papiros. Su propósito era similar, asegurar la resurrección y la inmortalidad del rey, permitiéndole ascender a los cielos para unirse a los dioses. Eran un privilegio de la realeza, un mapa del cielo para un solo hombre. Con el paso del tiempo, y el ascenso de una clase noble y adinerada, los textos funerarios se democratizaron. Durante el Imperio Medio, el libro de los muertos evolucionó a los textos de los ataúdes. Estos textos se escribían en los sarcófagos de los nobles y de los funcionarios de alto rango. Aunque todavía no eran para el pueblo común, representaban un paso importante. La vida eterna ya no era un derecho exclusivo del faraón, sino que se había expandido a una élite más amplia. Los textos se volvieron más personales, con hechizos diseñados para resolver problemas más prácticos del más allá. Finalmente, durante el Imperio Nuevo, la versión del libro de los muertos que hoy conocemos se popularizó. El papiro, un material más accesible y fácil de transportar que la piedra o la madera, permitió que el texto se difundiera aún más. Ahora, las familias ricas podían encargar su propia copia personalizada del libro, asegurándose de que el difunto tendría la guía completa para su viaje. El texto se hizo más estandarizado, pero al mismo tiempo, las variaciones regionales y los añadidos personales lo hacían único. Esta evolución, de las pirámides a los ataúdes y finalmente a los papiros, nos muestra un cambio fundamental en la cosmovisión egipcia. La vida eterna pasó de ser un privilegio real a ser una aspiración alcanzable para una clase más amplia. Y el libro de los muertos, en su forma final, es el testimonio de esa democratización de la inmortalidad. Es un documento que no solo contiene hechizos, sino también la historia de una civilización que, a través de los siglos, buscó cada vez más asegurar que la promesa de la vida eterna estuviera al alcance de más y más personas. La creencia en la vida eterna era la fuerza motriz detrás de la construcción de las pirámides y las tumbas. Pero esa misma creencia, y el valor material de los objetos funerarios, también atrajo a una fuerza de caos, los ladrones de tumbas. Estos criminales no solo buscaban oro y joyas, sino también los papiros del libro de los muertos, un tesoro inestimable que, con la distorsión del tiempo, se convirtió en una leyenda de maldiciones y fantasmas. El libro de los muertos, que fue diseñado para guiar al alma, terminó guiando a los ladrones directamente a la riqueza de la tumba. Desde el primer momento en que se construyó una tumba, los arquitectos egipcios tuvieron que pensar en cómo protegerla. Se diseñaron falsas puertas, pasadizos ocultos y trampas ingeniosas para confundir y frustrar a los saqueadores. Pero a pesar de estos esfuerzos, la mayoría de las tumbas reales fueron profanadas en la antigüedad. Los ladrones sabían que el centro del tesoro no era solo el cuerpo del difunto, sino también su libro de los muertos, y las joyas y los amuletos que estaban enterrados con él. Los hechizos que supuestamente protegían al difunto de los peligros del inframundo no eran una defensa contra los peligros del mundo real. La profanación de una tumba no era solo un robo. Era un acto de violencia contra el difunto, un intento de robarle su oportunidad de vida eterna. Los ladrones no solo se llevaban el oro, sino que a menudo destruían los papiros y los sarcófagos, borrando el nombre del difunto y cortando su conexión con el más allá. Era la forma más cruel de venganza,
un intento de condenar a un alma a la segunda muerte, el olvido. La leyenda de las maldiciones de las tumbas, que hoy asociamos con el libro de los muertos, probablemente se originó como un rumor entre los ladrones. Un intento de asustar a la competencia y mantener a los demás alejados de sus tesoros. Y, con el tiempo, este rumor se fusionó con la fascinación por el antiguo Egipto para crear la narrativa que conocemos hoy. El libro de los muertos se convirtió, en la mente popular, en la fuente de la maldición, en lugar de ser una protección contra ella. Así, la historia del libro de los muertos está intrínsecamente ligada a la historia de la profanación de las tumbas. Un texto de esperanza se convirtió en un mito de terror. La búsqueda de la vida eterna, por parte de los egipcios, se convirtió en la caza de tesoros para los saqueadores. Y lo que fue diseñado para proteger a los muertos, terminó guiando a los vivos a la riqueza. Durante siglos, el libro de los muertos estuvo perdido para el mundo, oculto en las tumbas de Egipto. Su conocimiento se desvaneció con el tiempo, y su verdadero propósito fue olvidado. Pero a finales del siglo XVIII y principios del XIX, un evento cambió todo: el redescubrimiento. Este no fue un evento singular, sino un proceso gradual impulsado por la expedición de Napoleón a Egipto y el trabajo de los primeros egiptólogos. Imagina la emoción de los primeros exploradores y estudiosos. Al entrar en las tumbas de los faraones y los nobles, no solo encontraron oro y joyas, sino también papiros enrollados, cubiertos con inscripciones extrañas y dibujos fascinantes. Los egiptólogos de la época no sabían qué eran. Los textos estaban escritos en jeroglíficos y hierático, dos sistemas de escritura que nadie en el mundo occidental sabía leer. Los papiros fueron llevados a Europa, donde se convirtieron en objetos de curiosidad, pero no de conocimiento. El punto de inflexión llegó en el año 1822, con el desciframiento de la piedra de Rosetta por Gianfranco Champollion. Con la llave para leer los jeroglíficos, los estudiosos pudieron finalmente comenzar a traducir el libro de los muertos. Fue un proceso lento y laborioso. Los textos no estaban en orden, y las versiones variaban. Pero a medida que se traducían, el verdadero propósito del libro comenzó a revelarse. El mundo occidental se dio cuenta de que no era un libro de magia negra, sino un manual para el más allá, una guía para el paraíso. Este redescubrimiento fue un evento monumental. No solo cambió la percepción del libro de los muertos, sino que también transformó nuestra comprensión de toda la civilización egipcia. Nos dimos cuenta de que no eran solo constructores de pirámides, sino que tenían una fe profunda y una visión sofisticada de la vida, la muerte y la eternidad. El redescubrimiento del libro fue, en esencia, el redescubrimiento del alma de Egipto. Hoy en día, el libro de los muertos está en museos de todo el mundo. El papiro de Ani, uno de los más famosos y mejor conservados, se encuentra en el Museo Británico en Londres. Gracias a los esfuerzos de los egiptólogos, los textos han sido traducidos y están disponibles para todos. Ya no es un tesoro escondido, sino un legado compartido. El libro de los muertos, que una vez fue un secreto para unos pocos, se ha convertido en una ventana a una de las civilizaciones más fascinantes de la historia. El libro de los muertos no es un documento singular, sino una vasta colección de textos que evolucionaron a lo largo de los siglos. Es una biblioteca de la eternidad, un compendio de las creencias egipcias sobre la muerte, el renacimiento y el universo. Su estudio no es solo un vistazo al pasado, sino una inmersión en una de las mayores expresiones de la fe humana. Piensa en los millones de papiros y fragmentos de ataúdes que se han encontrado. Cada uno de ellos es una pieza de un rompecabezas. La mayoría de los libros que han llegado hasta nosotros son incompletos, faltándoles capítulos, ilustraciones o incluso el nombre del difunto. Pero cuando los egiptólogos juntan estas piezas, se revela la verdadera magnitud de la biblioteca. Descubren que el libro contenía cientos de hechizos, y que cada uno de ellos estaba diseñado para un propósito específico en el más allá. Había hechizos para que el difunto se convirtiera en un ave, para que pudiera navegar en el río, para que su cuerpo no se pudriera y para que su alma se uniera al sol. El estudio de la biblioteca también nos ha revelado la diversidad del pensamiento egipcio. Aunque el libro era relativamente estandarizado, existían variaciones regionales y de época. Un papiro del norte de Egipto podría tener hechizos que no se encontraban en un papiro del sur, y un libro de la dinastía 18 podría tener una visión del paraíso diferente a un libro de la dinastía 25. Esta diversidad nos muestra que la religión egipcia no era una institución monolítica, sino una fe viva y en constante evolución. El libro de los muertos es una biblioteca de la humanidad. Nos enseña que las preocupaciones de los antiguos egipcios no eran tan diferentes a las nuestras.
Temían a la muerte, deseaban la vida eterna y buscaban un propósito. El libro es una respuesta a esas preguntas existenciales. Es un manual para el alma, una guía para el viaje, y una promesa de que la muerte no es el final. Hemos viajado a través de más de 4000 años de historia, hemos desenterrado mitos y hemos revelado verdades. Hemos visto el libro de los muertos no como un texto de muerte, sino como una guía para la vida eterna. Hemos desmantelado la idea de una maldición, para entender que el libro era en realidad un salvavidas. Pero, ¿cuál es el mensaje final de este texto milenario? ¿Qué puede enseñarnos hoy? El mensaje final del libro de los muertos es una lección de esperanza y de responsabilidad. La esperanza de que la muerte no es un final, sino una transición a una nueva forma de existencia. La creencia de que hay un lugar de paz y de felicidad, un paraíso que puede ser alcanzado. Y la responsabilidad de vivir una vida justa, de adherirse a un código moral que te haga digno de esa vida eterna. El libro nos recuerda que nuestras acciones en el presente tienen consecuencias en el futuro. También nos enseña el valor del conocimiento. Para los antiguos egipcios, el conocimiento no era un lujo, sino una herramienta para la supervivencia. Conocer el nombre de un dios, la contraseña de una puerta o la fórmula correcta, te daba poder sobre tu propio destino. El libro de los muertos es un testimonio de la creencia humana en la capacidad de la mente para superar incluso a la muerte. En última instancia, el libro de los muertos nos conecta con nuestros ancestros. Nos muestra que las preguntas que se hacían sobre la vida y la muerte no son tan diferentes a las nuestras. Temían el olvido, deseaban el renacimiento, y buscaban un propósito. El libro es una respuesta a esas preguntas, una respuesta que resuena a través de los milenios. No es un libro de hechicería, sino un mapa del alma. No es una maldición, sino una bendición. Es una de las mayores obras de la literatura y la filosofía antigua, y un recordatorio de que la vida eterna, para los antiguos egipcios, comenzaba en el momento en que se daba el primer paso para vivirla con propósito.